Hola, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura, iniciativa de reflexión y extensión académica producida por la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile. En el capítulo de hoy nos acompaña Jimena Núñez, quien es administrador público, magíster en ciencias políticas y además ha ejercido diferentes cargos directivos en el gobierno, municipalidades y sector privado. Ha sido también académica en distintas universidades y actualmente es asesora financiera de la Municipalidad de Vitacura, lugar donde se desempeña desde 1991 y donde ha ejercido varios cargos directivos. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Gino. Hoy hablaremos sobre el rol de los municipios como articulador del desarrollo socioespacial. Entrando ya en materia, ¿qué se entiende como desarrollo socioespacial? El desarrollo socioespacial se entiende como una manera de articular las comunas, las ciudades, ¿cierto? De manera que tengan todo un equilibrio en distintos factores, lo social, lo productivo, lo ambiental, que una ciudad sea amable y vivible, que te invite, que te convoque, que tenga una mirada de género, que tenga una mirada, ¿cierto?, de incluir en la ciudad 880, como se le ha llamado, ¿no? Que significa que es una ciudad que es buena y caminable para una persona de 80 años o un niño o niña de 8 años, es buena para todos. Entonces, la ciudad, ¿cierto?, es un lugar donde pasan la mayoría de las cosas de tu vida. Entonces, tiene que tener una calidad que te invite y que te iguale la cancha, por así decirlo. O sea, es un concepto bastante más amplio, o sea, desde esa perspectiva que el tema de lo local, de lo comunal. Así es. A pesar de que tu trabajo está inmerso en una comuna en particular, estás pensando en la región, en el Gran Santiago. Exactamente. Yo creo que uno de los males que tiene, ¿cierto?, nuestro país y las grandes metrópolis, esta fragmentación de comunas y la inequidad con los recursos, en el amplio sentido de la palabra, con quien la enfrentan los diversos desafíos. Porque la verdad es que hay muchos temas que van más allá de las fronteras o los límites administrativos de una comuna. Ya tienen que ver con transporte, tienen que ver con el tema de salud, tienen que ver con el tema de educación, que después si quieres nos podemos explayar en eso, tienen que ver con la cantidad y calidad de servicios que el vecino espera de un municipio. Para lograr este desarrollo, ¿con qué instrumentos cuentan los municipios? Y si nos puedes detallar, obviamente, su contenido e impacto. Mira, yo diría que hay dos instrumentos de largo plazo que son los más importantes. Por un lado está el Plan de Desarrollo Comunal, que es una obligación legal, por cierto, y que dice la obligación de los municipios de tener una planificación armónica que convoque a todos los factores, ¿cierto?, de largo plazo y que se traduzca en planes concretos de acción en el corto plazo, y para eso está el instrumento que se llama el presupuesto municipal, que es una estimación de ingresos y gastos. Perdón, el plan de desarrollo comunal obviamente requiere o asume la importante participación ciudadana, ¿no? Sí, yo te iba a decir eso, iba a ir a eso. En el plan de desarrollo comunal, voy a cerrar con el otro instrumento que es el plan regulador comunal. El plan de desarrollo comunal es una mirada integral que abarca todos los aspectos económico, social, territorial, sustentabilidad, y el plan regulador comunal, que es el que regula, ¿cierto?, la vocación de un barrio, la vocación de una comuna urbana, que tiene que ver qué usos hay ahí, qué usos permitidos, cuáles son las alturas, etcétera, los anchos de las calles, o sea, cosas muy concretas. Ambos instrumentos, por ley, necesitan de la participación ciudadana. Otra cosa es en los hechos cómo se da esa participación. Que siempre es escasa, ¿no? Siempre es escasa porque tenemos muy poca cultura de participar, ¿ya? Normalmente en nuestros países, en Latinoamérica en general y en nuestro país en particular, la planificación siempre viene dada de hacia arriba hacia abajo. Ya es distinta de los países europeos, anglosajones, que tienen una mirada siempre desde la base hacia arriba, ¿ya? Entonces, pero por ley están obligados los municipios cuando confeccionan estos instrumentos a convocar a la ciudadanía. ¿No será porque la gente lo ve también como una cosa extremadamente técnica y probablemente como que no les interesa, como que no los afecta, cuando en la realidad es todo lo contrario? Así es, lo ven ajeno, y también yo creo que con una cierta desilusión, ¿ya? Porque las veces que se ha convocado a participar ellos dicen ¿para qué? Si es más de lo mismo.
Cuando una buena participación, ¿cierto?, significa de hacer diagnósticos en conjunto. Porque uno cree como técnico, ¿cierto?, que sabe todo lo que necesita una comunidad, y no es así. Quien sabe cuáles son los dolores y dónde están esos dolores y los énfasis para establecer debidamente las prioridades son los ciudadanos, son los vecinos que lo viven. Entonces, cuando uno los convoca de buena manera, en todas las etapas, en el diseño, luego en la ejecución misma, y que los hace suyos, ¿cierto? Es distinto cuando uno diseña una plaza, y esa plaza viene diseñada desde arriba, a cuando la comunidad ha participado en ella. Después la cuida, la hace, ¿te fijas? Es otra legitimidad. Obviamente, no se trata de un diseño estándar, sino algo que genere identidad con el barrio y con el entorno. Exacto. Con el entorno cercano. Y eso es lo que normalmente, de repente, cuando a los distintos niveles, tanto local y subnacional y central sobre todo, se olvida, se hacen diseños en una oficina. Y no se va al territorio a conversar con la gente dónde están sus temas, qué le gustaría en esta plaza. Hay adultos mayores, mayoritariamente hay niños, necesitamos rampas, necesitamos juegos infantiles. Son cosas que uno dice, bueno, son bastante básicas, pero que se olvidan. Entonces, por supuesto que esas áreas verdes no se ocupan. Quiero volver un poquito a lo que conversamos inicialmente. El plan de desarrollo comunal es como el plan en su sentido más amplio. Y el segundo plan que hablamos era el de... Es el plan regulador comunal. El plan regulador que tiene que ver básicamente con la mirada territorial. Con la mirada territorial. Pero estamos hablando ahí básicamente de casas, construcciones, densidad, correcto, etcétera, ¿no? Accesos. Sí, sí. Ahora, en el caso del plan de desarrollo comunal, que solo es de injerencia comunal, o sea, lo define el alcalde, el consejo con la comunidad, es una cosa bastante más dinámica, ¿ya? La ley establece que debiera estar vigente al menos el periodo edilicio, que son 4 años en Chile. En el caso del plan regulador comunal, es más engorroso su tramitación, porque va al gobierno regional, va a la Seremía de Vivienda, va a la Contraloría General a tomar razón, y eso lo hace que siempre estén desfasados de la realidad. Bueno, en estos momentos todo el tema inmobiliario está muy deprimido, ¿no? Pero siempre el tema inmobiliario es mucho más dinámico y el sector privado va adelantándose y como que los municipios van quedando atrás de esa planificación que debiera ser muy prospectiva, con una mirada de largo plazo, pero también con una mirada concreta en el corto plazo. Este paso por distintas autoridades, ¿puede ocasionar cambios, modificaciones? Sí. De hecho, porque los planes reguladores de cada comuna deben conversar, en el caso de Santiago, por ejemplo, con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago y con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que rige para todo el país. Entonces ahí volvemos a lo que decía inicialmente. La mirada comunal, ¿cierto?, debe conversar la comuna de Cerro Navia con la comuna de Pudahuel, ¿cierto?, porque basta cruzar una calle para estar en la otra comuna. Entonces nosotros necesitamos ponernos de acuerdo como comuna, ¿cierto?, en lo que queremos como vocación urbana para esos centros. Pero normalmente eso no se hace. De tus palabras deduzco que este desarrollo requiere, ¿cómo se llama?, ser equitativo, o sea, una de sus condiciones. ¿Cómo se logra eso y qué significa la palabra equitativo en este contexto? Ese yo creo que es el gran desafío que tiene este país, porque la mirada local, ¿cierto?, cuando uno dice el municipio es la puerta de entrada hacia la administración pública. Cuando tú tienes un problema como este temporal, por ejemplo, ¿dónde recurres? ¿Vas a recurrir al Ministerio de Vivienda? No, vas al municipio, ¿cierto? Y desde cosas tan básicas, de repente se te muere alguien, tú no tienes plata para enterrarlo, vas al municipio, ¿ya? Pero resulta de que esa mirada local, la inequidad se traduce en que las fuentes de financiamiento, la estructura de financiamiento que está fijada en nuestra legislación vigente, recoge las inequidades que tenemos en el territorio. Y me explico. Las principales fuentes de financiamiento tienen que ver con el permiso de circulación vehicular, con las patentes comerciales, con el impuesto territorial. Entonces, ya tenemos ahí 3 cosas que van asociadas, ¿cierto? Que yo tengo un auto más caro, ¿cierto? Entonces pago más tributo. Tengo una casa más cara, pago más tributo. Pero sucede de que en las comunas donde están exentas la mayoría de impuesto territorial o hay autos de menor valía, tienen más necesidades aquellos habitantes del sector público, ¿cierto?, como sea educación, como sea salud, etcétera, asistencia social, que aquellos habitantes que pagan más. Entonces, lo que no ha habido acá, ¿cierto?, luego de que se instruyó un instrumento que es el Fondo Común Municipal, que se supone que iba a redistribuir, a sacar plata de las comunas que tienen más recursos y redistribuirla a aquellas comunas de menos recursos. Pero ese fondo común es insuficiente.
Ahora, la mayor parte de las 300 y tantas municipios que tenemos en el país, básicamente se financia sus gastos corrientes, operacionales, ¿cierto?, con este fondo común. Entonces, les queda muy poco después de eso para pensar en lo que es importante. ¿Cómo hago un proyecto de inversión que responda a este plan de desarrollo que estamos conversando? ¿Cierto? ¿Cómo hago realidad aquellos proyectos que yo establecí? Imagínate que en el mundo ideal lo diseñamos como en la comunidad y todo lo demás. ¿Qué tiene que hacer una municipalidad como Alhué? Tiene que ir a pedirle recursos al gobierno regional o al gobierno central. ¿Y qué pasa ahí? Que los proyectos que diseña el gobierno central, en distintos sectoriales, no siempre conversan con lo que necesita la gente de Alhué. Claro, efectivamente, no tienen que ver con su no tienen ni que ver con las prioridades. Exacto, entonces terminan, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda diseñando un conjunto de viviendas sociales, pero el Ministerio de Vivienda no conversó con el Ministerio de Salud y no sabe que cuando uno vive en un barrio necesita un consultorio cerca. Necesita equipamiento, necesita centros de culto, etcétera, ¿te fijas? Y además dan soluciones muchas veces estandarizadas, exacto, que no tienen que ver con la identidad local, exacto, ¿no? Es como una villa cualquiera, como en Santiago, ponerla en Pisco Elqui, digamos. Exactamente. Ni siquiera recoge, las diferencias geográficas, que nuestro país, ¿cierto?, es rico desde norte a sur, con diferencias geográficas muy importantes, que condicionan el territorio. Te quería hacer una pregunta. ¿Por qué es importante subsanar el tema de la equidad? ¿Cómo nos afecta a todos? Porque uno podría decir en el sentido más amplio, ciudades que le falte el tema como que no se trabaje en el desarrollo socioespacial y que sea equitativo, son comunidades que no conversan, que no se topan, que tienen distintas percepciones de los acontecimientos y que finalmente muchos dicen que eso es un peligro para la democracia. ¿Tú estás de acuerdo, en desacuerdo con esta frase? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que lo más importante es para un sistema democrático que se legitime, ¿cierto?, y que la ciudadanía lo respete lo que se llama Estado de Derecho, es que sienta un niño que nació en Cerro Navia, que nació en Ollagüe, siente que tiene las mismas posibilidades de un niño que nació en Vitacura o nació en La Reina. Y ellos sienten lamentablemente que no. O sea, una fuente importante en este momento de todo el tema que estamos viviendo de inseguridad, de narcotráfico, de delincuencia, está asociado a que aquellos jóvenes, ¿cierto?, que no sienten que el Estado le está brindando la misma oportunidad, son cooptados por el crimen organizado, porque ahí tienen acceso a un ingreso que nunca se imaginarían si siguen en un colegio. Con menos esfuerzo. Con mucho menos esfuerzo, ¿cierto? Entonces, el hecho de que nosotros miremos y como sociedad nos replanteemos que las municipalidades deben ser probas, transparentes, eficientes y tener un sistema realmente efectivo de redistribución de ingresos, es porque ellos son las llamadas a dar los servicios básicos a la comunidad. Ahora te quiero preguntar, ¿la autonomía municipal de pronto impide como llevar a cabo una estrategia regional de desarrollo? ¿Tú estás de acuerdo con eso? Porque básicamente los gobiernos regionales no tienen las competencias de pronto para articular, no sé, una ciclovía que pase por 12 comunas, estamos hablando del caso de Santiago, y dependen un poco de la voluntad de los alcaldes del circuito. Entonces mi pregunta es, ¿basta solo con la colaboración o debiera haber algún marco vinculante como con la estrategia regional? Yo creo, o sea, en los hechos, en el papel, la ley te dice que toda la planificación local, a través del PLADECO, que es un plan de desarrollo local, ¿cierto?, tiene que ser en concordancia con la planificación regional. Pero vuelvo a repetir, o sea, nuevamente, la planificación regional pocas veces se hace en concordancia con la mirada local. Yo creo que acá lo que tiene que ser es, como dicen en Estados Unidos, una mirada bottom-up, o sea, desde abajo hacia arriba, desde la base. Entonces, claro, siguiendo tu ejemplo de la ciclovía, el gobierno regional decide hacer una ciclovía, ¿cierto? Pero en la etapa de diseño lo convocó, le preguntó a todos los municipios por dónde debiera pasar.
A lo mejor no. No, pero supongamos que lo haya hecho. Y supongamos que no haya acuerdo, a eso me refiero yo. No, tienen la facultad para poder hacer el diseño. De hecho, por ejemplo, Metro, que es un ejemplo que no es un gobierno regional, es una empresa autónoma, pero Metro es una empresa metropolitana, básicamente, ¿cierto? La tenemos acá en Chile. Metro diseña sus líneas, ¿ya? Que estamos todos de acuerdo que el Metro de Santiago es una maravilla, ¿cierto? A nivel mundial, pero no pregunta a las municipalidades por dónde ir. Recién ahora, con la línea 7, que va a unir Renca con Vitacura, Metro está sentado con el municipio de Vitacura, negociando el diseño de espacio público. Ellos han impuesto históricamente el diseño de espacio público. Mira tú la línea 2, que va por la carretera, ¿cierto? Que hizo una verdadera herida en la ciudad. Sí, claro, una cicatriz. Una cicatriz enorme, ¿te fijas? Porque en el fondo separó barrios. En vez de que el metro, como es en otras partes, es todo un tema para hacer barrio, ¿te fijas? Entonces, claro, se puede y se puede imponer, pero no es la idea. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. Jimena, ¿qué áreas son las más críticas para lograr un desarrollo sostenible y equilibrado? A ver, lo que estábamos conversando, la inequidad financiera, ¿ya? Es decir... La diferencia, perdona, entre los ingresos de un municipio y otro. Un municipio, no quiero poner como ejemplo el tuyo en particular, pero del sector oriente y otro de la periferia de Santiago. Es muchísima. ¿Cuánto es? ¿20 veces o más, mucho más que aquello? A veces eso, ¿cierto? Es decir, la disponibilidad por habitante de repente puede ser muy notoria y como te decía anteriormente, ¿cierto? Aquellos municipios que tienen menos disponibilidad de recursos de ingresos propios permanentes o del Fondo Común Municipal, que son las grandes fuentes, ¿cierto?, de sus ingresos, son los que más necesitan de recursos. Ahora, también el tema de los recursos, más allá de la inversión, también tiene que ver con el tema como de la calidad técnica de los equipos municipales, que yo creo que también es otro problema. Sí, pero déjame decirte antes que a nivel de gestión está este tema, pero también está el tema que yo te mencioné al pasar, que es el tema de la probidad. O sea, por ejemplo, hay alcaldes que tienen una gran deuda, la más notoria y la que más ha salido en los medios es la deuda previsional, ¿cierto?, de los profesores y todo lo demás. Sí, no hay acá los incentivos correctos a aquellos municipios que tienen una buena gestión financiera, una gestión eficiente, y por otro lado tampoco están los castigos cuando tú infringes eso. En los hechos, ¿cierto? La Contraloría General de la República es el organismo que nos fiscaliza a toda la administración del Estado, incluyendo a los municipios. Pero en la práctica, ¿cierto?, hay una impunidad muy grande, porque un alcalde que se gasta el recurso de la previsión, que es parte de tu ingreso y que no te lo entera en tu AFP y en tu ISAPRE o en el FONASA, ¿cierto?, eso está haciendo una malversación de fondos. Entonces, evidentemente, o sea, la falta de provisión. Claro, y recientemente entrevistaban a Rodrigo Egaña, que está a cargo, ¿cierto?, de la nueva educación pública, y él decía, o sea, hay una deuda increíble de los profesores, pero ahí ¿dónde está? ¿Cierto? ¿Cómo se paga? Recientemente, a raíz del caso de los cortes eléctricos y de la débil respuesta de la institucionalidad pública, el gobernador Orrego dijo: la ética de los funcionarios públicos no solo es no robar, sino que fundamentalmente hacer bien su trabajo. Así es. ¿Tú crees, estás de acuerdo con aquello? Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice el gobernador Orrego, y ahí te respondo la segunda parte de tu pregunta, que en el fondo el tema personal es muy importante. O sea, la calidad del funcionario público es muy importante, más que la cantidad. Porque si la municipalidad fuera una empresa privada, te aseguro que el 95% de las municipalidades está sobredotada.
Y además de estar sobredotada, porque sin perjuicio que la ley dice que las municipalidades solo pueden gastar hasta el 42%, ¿cierto?, de sus ingresos permanentes en personal, esa norma se burla de alguna manera porque hay una serie de personas contratadas honorarios a través de programas. Entonces, en estos momentos, la Contraloría, la DIPRE, ¿cierto?, y a través de estudios que se han hecho de ONGs, estamos sobredotados. Hay una cantidad de funcionarios increíble, ¿cierto?, que uno dice, ¿necesitamos esa cantidad de funcionarios? Y la respuesta parece que es no. Claro. Hoy en Hablemos de Ciudad y Arquitectura nos acompañó Jimena Núñez y hemos conversado sobre el rol de los municipios como articuladores del desarrollo socioespacial. No sé, Jimena, si quieres precisar o agregar algo que haya quedado pendiente de esta conversación. Te precisaría dos cosas. La primera es que yo creo que si Chile no vuelve a crecer, como creció en el pasado, llevamos más de una década sin crecimiento. ¿El añorado 7%? El añorado 7% o quizás un 5%, bueno, no sé, seamos más modestos, pero es muy difícil hacer todas estas cosas que tenemos que hacer. Es decir, la torta tiene que ser más grande para repartirla. Y por otro lado, si no logramos superar toda esta actual situación de delincuencia, de volver al Estado de Derecho, hay muchas comunas que en la noche la gente no sale. Porque o sea, es imposible hacer barrio, hacer ciudad, ¿cierto?, cuando tú tienes cooptado barrios enteros en que no hay policía, o sea, no sacamos nada contra una plaza bonita que tenga rampas de accesibilidad, sino la gente tiene miedo de usarlas. Entonces yo creo que ahí son dos temas que son estructurales y que no tienen que ver con lo local. Y lo otro que, finalmente lo otro que yo diría, porque soy profesora, ¿cierto?, de toda la vida, es que yo siempre trato de inculcarles a mis alumnos el amor por estudiar esta carrera, ¿cierto?, y por trabajar en lo local. Porque si bien es cierto, cuando una persona lo hace con profesionalismo y con cariño, es donde yo te diría que en mi carrera profesional, que he estado en distintos niveles, donde más uno tiene recompensa cuando uno ve la cara, porque uno siente los errores que comete y ve los aciertos que tiene. Yo siempre invito a los alumnos que traten de tener al menos una pasada por el gobierno local. Es muy gratificante trabajar en él. Te quería hacer una pregunta a raíz de esto. ¿Tú sientes alguna carencia como de una ética ciudadana común? Da pronto la impresión en todos nuestros invitados que algo de eso falta, y también falta como el tema del ejercicio de la autoridad para que las cosas que están mal hechas tengan sanciones y las cosas y el resto tenga, sí, básicamente sanciones. ¿Te parece que esa es una línea también prioritaria? Porque hacer todo esto sin entenderlo de una perspectiva ética es también un sinsentido, yo diría. Fundamental lo que tú estás diciendo. O sea, creo que todo el tema valórico que hemos ido perdiendo, desde el respeto que se le debe tener al profesor en la sala, ¿ya?, desde el respeto a los padres. De repente los muchachos nuevos, ¿cierto?, que están criando a los hijos, como que no se quieren ser amigos de ellos. O sea, parte de un tema cultural, que yo creo que todos estos tiempos tienen muchas cosas buenas, ¿cierto?, pero también está todo el tema de una base valórica que la sociedad debe tener, una base ética, donde los pares ya te sancionan. O sea, cuando tú, ¿cierto?, no necesitas tener un ordenamiento jurídico, que es muy necesario, que tenga sanciones efectivas, pero también hay un tema de entre los pares. Yo no cruzo una luz roja o yo le doy la mano a un anciano para pasar, no porque me lo diga o me lo imponga una ley, sino que porque éticamente siento que es lo correcto. Entonces, cuando uno tiene desde la escuela, desde el hogar, lo que es correcto éticamente, es una sociedad que ha avanzado mucho. Bueno, Jimena, muchas gracias por esta conversación. Perdón que te interrumpa, pero es que se me olvidó que te traje un regalo, Gino. Muy bien. Te traje un regalo, que este es un plan de infraestructura verde. Vamos. Que hicimos nosotros en Vitacura,
Y que regalo para el observatorio. Para el observatorio. Muy porque bien, lo recibiré. En el fondo es un ejemplo de cómo cuando uno quiere hacer las cosas bien y con la ciudadanía compartido, se pueden lograr cosas muy, muy efectivas. Bueno, las gracias de nuevo por esta interesante conversación y a todas y todos por vernos y escucharlos. Los invitamos prontamente a un nuevo podcast, el que también podrán reproducir en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto y muchas gracias. Gracias, Jimena. Gracias a ti.